Buenas tardes, estimadas y estimados participantes. Les saluda Giovanna Goto Salazar. A nombre del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a través de la Dirección de Articulación Territorial y Fortalecimiento de Capacidades, le damos la cordial bienvenida a la lección Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social del Programa de Extensión Universitaria en Desarrollo e Inclusión Social, PEUDIS. Para el desarrollo de la lección de hoy se tiene previsto dos momentos metodológicos: el desarrollo del tema programado y un segundo momento para absolver preguntas, dudas referidas al tema tratado el día de hoy. Toda pregunta o consulta se realizará a través del chat o de forma directa levantando la mano. Al finalizar la sesión, los estudiantes comprenderán qué es la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social al 2030, reconociendo cómo se articula el accionar multisectorial e intergubernamental para promover el bienestar a lo largo del ciclo de vida. Asimismo, se les recuerda a los participantes mantener el micrófono apagado, participar de manera activa, respetuosa, cordial y pertinente, tomar nota del contenido y formular preguntas cuando sea necesario sobre el tema. Usar el chat exclusivamente con fines académicos. No grabar ni difundir la sesión sin autorización. Y cumplir también las indicaciones que la docente brinde durante la clase. Bien, en este momento damos la bienvenida a la doctora Romina Manga Cambria, quien estará a cargo de la sesión de hoy, Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. Ella es economista y especialista en políticas públicas, máster en estudios de desarrollo por la Universidad Erasmus de Rotterdam, Instituto Nacional de Estudios Sociales, con especialización en políticas de gobierno y desarrollo. Cuenta con más de 10 años de experiencia en diseño, implementación y evaluación de programas, así como también en la gestión de sistemas de monitoreo y evaluación orientados a resultados. A lo largo de su trayectoria, ha trabajado en entidades como el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Educación, así también como en instituciones internacionales y de cooperación. Actualmente, la doctora Romina se desempeña como directora de diseño de políticas de la Dirección General de Políticas y Estrategias en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social del Perú. Adelante, doctora Romina Manga, bienvenida nuevamente. Buenas tardes con todos. Muchas gracias, Giovanna. Bueno, primero que nada, darles la bienvenida a todos los estudiantes y decirles que estoy muy contenta de que estén participando en este programa. Es algo que necesitamos muchos jóvenes que puedan aportar al país y en particular aportar en las políticas de desarrollo e inclusión social que son tan necesarias y tan complejas como ahora vamos a empezar a conocer a través de este programa y bueno, empezando en esta sesión. Así que eso como inicio. Y si me permiten ahora, entonces paso a hacer la proyección de la presentación. Nada, bueno, ya Giovanna daba un pequeño adelanto respecto a el fin de esta sesión. La idea es poder eh, conocer, que todos ustedes puedan conocer de qué se trata la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social al 2030, conociendo cómo se articulan los servicios, cómo se articulan las acciones en general del Estado y cuál es el objetivo que buscamos atender a través de ella y cuál es la población que buscamos atender a través de ella para mejorar las condiciones de vida de la población, ¿no? Entonces, en realidad, como primer paso antes de empezar ya a poder yo darles o explicarles un poco, queríamos saber cuál es un poco su alcance de repente, hasta dónde conocen hasta el momento. Entonces, queríamos pedirles ahí con el apoyo del equipo que a través de este enlace puedan decirnos desde el conocimiento que ustedes tienen al momento, en una palabra, cómo entenderían o resumirían en qué consiste la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social
al 2030. No sé si ahí pueden, si ya han podido compartir el enlace para que podamos ver un poco qué alcances tienen, cuál es el conocimiento del que partimos y el entendimiento tal vez general del que partimos. ¿Me confirman si se ha podido compartir el enlace para poder ingresar a ver si ya tenemos algunas respuestas? A ver, nos comentan si pueden ingresar. Voy a ir entrando entonces a ver el enlace de los resultados. A ver, perfecto. Ahí vamos viendo algunos de los resultados. Si los ven? ¿Se sigue viendo la pantalla? Se ve la diapositiva, directora. A ver, denme un momento entonces para compartir aquí. Listo. Ahí vamos viendo entonces algunas de las respuestas. Plan, crear, son las que hasta ahora más resaltan. Beneficios futuros, desarrollo, crecimiento, equidad, derroche, también vemos por ahí, estrategia, proyección, ruta, sostenible. A ver, damos un par de minutos más a ver si hay otras palabras que vayan surgiendo. Plan, planificación, equidad, inclusión, oportunidades, reducción de brechas, lineamientos, eficacia, avance, dirección. Perfecto, son buenos inicios, son buenas bases para partir. Efectivamente hablamos de un plan, ahora vamos a entrar un poquito más a detalle. Voy a dar una actualización más a ver en la pantalla, a ver si se reflejan algunas palabras más. Vemos que plan, planificación, lineamientos, proyección, tal vez son las que más se resaltan, estrategia, inclusión, equidad. Entonces, bueno, son algunos alcances que vamos teniendo, son buenas bases para entender, bueno, qué es una política y qué es una política o en qué consiste la política específicamente de desarrollo e inclusión social, que justamente vamos a entrar a detalle, ¿no? Hay algunos de estos aspectos, sí, es un instrumento normativo, busca justamente generar eficacia, reducir, en este caso, el derroche, mejorar las oportunidades. Bueno, yo creo que varios de estos puntos los vamos a poder ir abordando y bueno, igual como mencionaba Giovanna, vamos a tener un momento de preguntas en caso alguno de estos aspectos tal vez quede todavía como duda. Entonces, a ver, continuamos. Entonces, volviendo a la presentación. Una segunda acción puntual que queríamos pedirles para poder tener una base es que puedan completar esta pequeña prueba de conocimientos. Ahí también quería pedirle, por favor, al equipo que nos pueda apoyar enviando este enlace de las preguntas. La idea es tener un poco, como decía, un conocimiento base de específicamente respecto a la política, cuáles son los alcances que tienen, ¿no? Entonces, algunas preguntas como iniciales que queremos hacerles son, por ejemplo, ¿en qué año se aprobó la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social al 2030? En segundo lugar, ¿cuál es la combinación que describe mejor el contenido de la política nacional? Estas son preguntas que están, preguntas para marcar, entonces ahí espero que puedan acceder al enlace. No sé si me pueden Ya lo confirmar si ya compartí. lo compartimos. Perfecto. Sí, directora, ya lo compartí. Entonces ahí les vamos a ir dando un par de minutos mientras voy explicando un poquito las preguntas para que lo puedan llenar rápidamente. No se preocupen, esta justamente es únicamente una prueba de base, de entrada, digamos, para poder tener algunos alcances iniciales. La tercera pregunta mencionaba es, ¿quiénes son los responsables de implementar los servicios de esta política? ¿Quiénes creen, quiénes estiman, digamos, creen que podrían ser los responsables? Y la última pregunta está referida a si esta política desarrolla acciones de trabajo de manera coordinada y articulada, ¿a qué nivel? ¿No? Ahí hay también algunas alternativas de respuesta. Les voy a dar un par de minutos para que puedan completarla y la idea es tener un poquito una mirada inicial de qué alcances tienen, ¿no? También es importante para nosotros justamente la difusión de esta política, que tenga que se conozca entre la población que en general, en términos de conocimiento general, pero en particular también, por supuesto, de la población que la utiliza. Entonces, les voy a dar ahí un minutito más para que puedan completar esta prueba de conocimientos y ya estaríamos por iniciar
ya el desarrollo en sí del contenido, ¿no? A ver cómo podemos justamente mejorar el conocimiento sobre esta política y todo lo que implica, ¿no? También algunos conceptos base de los cuales queremos partir. Ahí me confirma el equipo si más o menos ya tenemos un plazo como para poder continuar. Sí, ya se cumplió. Perfecto, igual el enlace igual queda ahí, lo pueden todavía llenar y voy a tratar de avanzar al inicio un poquito despacio para que tengan tiempo de llenarlo. Y en esa línea voy empezando un poquito más por la agenda de la sesión, qué es lo que vamos a abordar. Vamos a empezar explicando un poquito el contexto país, de dónde partimos para poder plantear, tener una política como esta, como la política de desarrollo e inclusión social, revisando un poco el fenómeno de la pobreza en particular y, bueno, algunas formas de medición que se tiene de ella, como pobreza monetaria, así como también cuáles son las dimensiones que se requieren abordar para poder atender la realidad que tenemos en el país, ¿no? En segundo lugar, ya enfocándonos en la política en sí, un poco entender qué son las políticas públicas, qué son las políticas nacionales, a partir de esto, en qué consiste esta política en particular y cómo está conformada. Luego nos vamos a enfocar en cuál es el problema que busca atender ya de manera un poco más profunda, ¿no? Y puede ser algo muy básico, pero en realidad también es complejo. Cuando hablamos de conceptos como pobreza, exclusión, desarrollo, son conceptos bastante amplios y entenderlos a veces ha tomado bastante tiempo en general en el mundo, no solamente en el país y aún más en nuestro contexto nacional, ¿no? En cuarto lugar, vamos a desarrollar un poco sobre cuál es la población en la que se enfoca específicamente esta política y qué otros enfoques tenemos para su aplicación. En quinto lugar, cuáles son los objetivos prioritarios de la política, ¿no? Y en qué consisten cada uno de estos objetivos prioritarios. Y en último lugar, algunos alcances ya más breves sobre cómo se viene avanzando en la implementación, igual buscando que todo esto considerando que todo esto se va a complementar en las sesiones posteriores, porque la política, bueno, es un instrumento base, pero se complementa en su implementación con varios otros instrumentos con los que se cuenta en el sector, ¿no? Entonces queríamos empezar, como mencionaba, partiendo por el contexto país, ¿no? Em, y eso implica entender justamente cómo se aborda la pobreza, ¿no? Si bien, y luego vamos a entrar más a eso, pero la política nacional no está enfocada únicamente, digamos, directamente en la pobreza monetaria. Sabemos que la principal forma que tenemos de medir la pobreza actualmente, digamos, de manera más continua y más a lo largo de la historia del país y en general en el mundo, ha sido por mucho tiempo la pobreza monetaria. La pobreza monetaria, de manera un poco rápida, pero para que haya un alcance y conocimiento general de todos, se mide a través de la identificación de cuántos hogares no tienen ingresos suficientes para poder cubrir nuestra canasta básica. ¿Qué es la canasta básica? Es un conjunto de bienes principalmente que cubren las necesidades de la población, ¿no? Entonces se estima cuánto cuesta para una persona cubrir estas necesidades y a partir de eso se contrasta, digamos, con cuál es el nivel de ingreso que tiene esa persona para efectivamente poder cubrir esas necesidades. Estas necesidades son definidas en específico por el Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú, y se considera principalmente un ámbito de alimentos, ¿no? Alimentación como una base de las necesidades que tenemos que cubrir y algunos aspectos que son no alimentarios, justamente así se les denomina, como la vivienda, el calzado, ahí también se contempla educación. Hay una estimación de algunos conceptos básicos que permitan cubrir estas necesidades, ¿no? A eso se le denomina canasta básica y a partir de eso es que tenemos estimaciones de cuál es el nivel de pobreza que tenemos en el país. Partiendo de esa base como conocimiento general, cuando hablamos ya de la problemática, la evolución de la pobreza monetaria en el Perú, em, ahí queríamos mostrarles algunas cifras, ¿no? En particular, la línea gris es la que es la pobreza total. Cuando hablamos de pobreza total, se refiere en general
independientemente de que sea un entorno urbano o rural, es decir, a nivel nacional, ¿no? Si vemos en los últimos, ya un poquito más de 10 años en realidad, pero bueno, ahí muestra el gráfico desde el 2015, ha habido una tendencia, venía habiendo una tendencia de reducción desde más o menos el 2000, 2001, 2005, 2006, donde teníamos tasas de crecimiento a nivel nacional importantes, digamos, considerables, que a partir de eso y de a pocos ir mejorando y reforzando la política social, bueno, entre otros factores, estoy haciendo una explicación un poco simplificada, venían permitiendo que el país pueda ir reduciendo sus tasas de pobreza. Y esto se ve reflejado ya en los últimos años, en realidad desde el 2015 hasta el 2019, con una tasa un poco más lenta. De hecho, en esos años también el crecimiento venía deteniéndose un poco, ¿no? Sabemos que, y lo hace súper visible este gráfico, la pandemia, la situación que se generó a partir de la pandemia, fue un punto de quiebre en la tendencia de la pobreza en el país, ¿no? Fue un punto de quiebre que hizo que vuelva a aumentar las tasas de pobreza en todos los ámbitos en el país. Dada la crítica situación que se generó, las dificultades que se generaron para la generación de ingresos, van a la redundancia en las familias, en todos los entornos, en distintos sectores económicos, que afectó el mercado laboral, que afectó también ámbitos y servicios como la salud, la educación, etcétera, ¿no? Entonces, esto es algo que se ve reflejado muy claramente. Y a partir de esto, bueno, hemos retomado, bueno, se han continuado en realidad los esfuerzos, pero se han tenido que también redoblar para poder enfrentar esta situación y cómo los resultados o las consecuencias de la situación que implicó la pandemia se han visto reflejadas en la población, ¿no? Entonces, bueno, se han venido, como decía, dando distintos esfuerzos para poder mejorar esta situación y en ello continuamos definitivamente también es respuesta de esto la política y como digo lo vamos a abordar más a detalle, pero como respuesta de esto la política nacional justamente aprobándose posterior a esto, también recoge un poco algunas de las problemáticas que se dan a raíz de esta situación. Algunas cositas aquí a particulares a considerar, bueno, en específico, los últimos datos que tenemos oficiales de pobreza son los del 2024. Todavía no han salido los resultados del 2025. Al 2024, la pobreza monetaria afectó al 27,6% de la población del país, que equivale más o menos a 9.395.000 personas. Y al comparar, como decíamos, estos resultados con los obtenidos el año 2019, se observa que hubo un incremento de 7,4 puntos porcentuales, ¿no? Ha habido este incremento significativo. Otro aspecto a mencionar, y aquí lo refleja un poco el gráfico, es que también la pobreza se ve distinta en distintos entornos, ¿no? Y una diferencia importante que siempre se considera justamente es de la de los ámbitos, ¿no? La pobreza urbana y la pobreza rural. Históricamente, la pobreza rural ha tenido una más alta incidencia, es decir, que del total de la población que vive en zonas rurales, siempre, o históricamente, ha habido una mayor proporción de la población que vive en zonas rurales en situación de pobreza versus a cuando lo comparamos con la proporción en zonas urbanas. Sin embargo, hay un evento importante, un fenómeno importante a considerar en los últimos años, que es cómo distintos países y también el Perú vienen urbanizándose. Es decir, que hay mucha población, cada vez más población vive en zonas urbanas versus las zonas rurales. ¿Esto qué implica? Que en este caso, si bien mantenemos todavía tasas de pobreza en zonas rurales más altos que en zonas urbanas, sí implica que cuando ya vemos las cifras a nivel de números de hogares o números de personas absolutos, la cantidad de personas en situación de pobreza en las áreas urbanas actualmente es mayor, ¿no? Y esto se condice justamente con este otro indicador que se ve aquí arriba, espero que vean mi mouse, el que está en la línea azul, ¿no? Que es cuánta de la población en situación de pobreza, del total de la población que se encuentra en situación de pobreza en el país, vive en áreas urbanas. Y actualmente, bueno, a los datos los últimos datos que tenemos al 2024, esta población llega hasta el 72%. Entonces, como les decía, del total de la población pobre, de estos 9 millones, un 70% vive en áreas urbanas. Y en ese sentido,
es que justamente también tenemos que mirar esas particularidades y esos otros fenómenos, ¿no? Cómo se ha venido moviendo la población de ámbitos rurales a urbanos y cómo eso afecta también esta problemática y cómo la podemos atender en sí misma. Un último punto sobre este slide que quería resaltar y que está aquí en este recuadro justo es que la pobreza, bueno, una frase de Amartya Sen, que es un famoso autor, espero que no sé si hayan conocido ya, leído algo respecto a él, que se ha abordado mucho cómo se entiende la pobreza y cómo se conceptualiza, ¿no? Decía, la pobreza no se reduce únicamente a la falta de ingresos, sino que implica privaciones en las capacidades necesarias para llevar una vida plena. ¿No? ¿Qué nos lleva a pensar esto, ¿no? Nos lleva a considerar que la pobreza no es solamente la falta de ingresos, si bien esa ha sido, como decía, históricamente la forma de medirla, no es su única implicancia, ¿no? Tiene múltiples implicancias en la forma en la que se desarrolla la vida de una persona. Y con ese mensaje quería pasar justamente a esta siguiente slide, que voy a hacer una mención breve porque en realidad ya como parte de todo el programa tenemos, hay me parece hasta dos sesiones que desarrollan ya mucho más a profundidad la temática de la pobreza multidimensional. Pero muy brevemente, este es un enfoque que recoge las necesidades de intervenir buscando la superación de privaciones en múltiples dimensiones, como son la educación, la salud, la vivienda y el entorno, los servicios básicos y la energía, el empleo, la previsión social, la seguridad y la conectividad. Todas estas aristas que dificultan o impiden el pleno desarrollo e inclusión de las personas. Aquí quería mencionar, lo traigo a la mesa y como digo, lo van a ver con mucha mayor profundidad y mucho mayor detalle en estas otras sesiones, porque también es un aspecto o un entendimiento clave para poder también entender por qué la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social se ha desarrollado como se ha desarrollado, ¿no? Y es parte de esta lógica también de pobreza multidimensional y en esa misma línea es que justamente el MIDIS viene promoviendo también la medición de la pobreza multidimensional y ya en esa arista de la medición es donde sé que se van a enfocar estas otras sesiones, ¿no? Entonces, muy rápidamente quería hacer una mención de, como decía, estas dimensiones, ya se ha venido avanzando y trabajando y en ese sentido se han establecido un conjunto de dimensiones, áreas de la vida de las personas que están vinculadas o que, digamos, que son clave para entender justamente áreas de privación que sufren las personas y que pueden limitar su desarrollo pleno, ¿no? A partir de estas dimensiones se identifican un conjunto de indicadores que permiten justamente conocer cuál es el nivel de alcance de privación, barrera que puede tener un conjunto de personas o no. ¿No? Aquí hay un listado de los indicadores que se han contemplado hasta el último tablero de control que se ha trabajado, que es otro instrumento complementario que permite también tener un alcance multidimensional de las privaciones que viven las personas en situación de pobreza. Esta es una publicación que está disponible, digamos, también ahí la van a poder ver, pero como mencionó, va a haber mayor profundidad, creo que las sesiones justo desde la próxima semana. Aquí les dejamos una mirada de algunos de los indicadores que se consideran. Entonces, para mencionar muy rápidamente algunos temas, está, por ejemplo, temas respecto a anemia, desnutrición, obesidad, inasistencia escolar, logro educativo, hacinamiento, material del piso material del piso de las viviendas, agua, alcantarillado, acceso a electricidad, subempleo, hechos delictivos, acceso a internet. ¿No? Son algunas aristas que se tienen en cuenta cuando se habla de pobreza multidimensional que nos ayudan a aterrizar este concepto, ¿no? Y como digo, lo menciono porque es una base para lo que vamos a ver más adelante. Entonces, ahora, volviendo un poquito a la política. Voy a hacer nuevamente alguna introducción que tal vez es un poco inicial, pero sí nos parecía importante partir de esa base de, bueno, ¿qué son las políticas públicas y qué son las políticas nacionales? Las políticas públicas son las decisiones, opciones, modelos o formas de organizar las relaciones sociales o económicas que están orientadas a solucionar, atender un problema público que ha sido identificado. Estas pueden desarrollarse como servicios, como intervenciones que se entregan directamente a la población, como regulaciones que permiten determinar los límites de las actividades de los individuos o de los grupos de individuos en la sociedad,
o acciones que adopta o deja de ejecutar un Estado, ¿no? Como decíamos, decisiones finalmente. Por ejemplo, cuáles son las temáticas que se van a financiar, cuáles son las políticas nacionales que tenemos como país, ¿no? Las políticas públicas son todas las decisiones que se toman en el marco de esta tarea, esta responsabilidad que se tiene de atender los problemas públicos que se presentan en nuestra sociedad. Y en específico, ¿qué es una política nacional? Un instrumento que contiene y desarrolla las decisiones de gobierno explícitas que están orientadas a resolver situaciones socialmente problemáticas sustentadas en evidencia. Aquí vuelven un poco justo algunas de las palabras que mencionaban en el Menti, ¿no? Este es un instrumento que permite guiar, desarrollar, como planificar, ¿no? Cómo queremos actuar como gobierno para atender una problemática en específico y basados en evidencia, basados en las experiencias, en el conocimiento que exista sobre esa problemática. En ese sentido, una política nacional es uno de los instrumentos que sirve para hacer explícita una política, las políticas públicas, las decisiones, pero no es el único instrumento, ¿no? Y bueno, un ejemplo de esto es la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, ¿no? Ahí como un mensaje clave, las políticas nacionales son un tipo de políticas públicas, como mencionábamos, pero no son lo mismo, ¿no? Adelantando, entonces, otro arista que queríamos desarrollar un poco antes de entrar ya de lleno a la política nacional es un poco cómo ha venido evolucionando las políticas públicas, es decir, todas estas decisiones enfocadas en el desarrollo y la inclusión social y cómo han venido evolucionando en el tiempo. ¿No? Entonces, bueno, partiendo de hace varios años atrás, desde la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y su reforma en el 2007, un punto clave fue justamente la creación, la Ley de Creación y Organización de Funciones del MIDIS, donde se crea la entidad, se le dan las funciones de atender esta problemática general del desarrollo y la inclusión en el país, y se crea también el Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. En ese momento se crea una siguiente sesión justamente va a desarrollar también esta temática de en qué consiste el Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, pero queríamos hacer una pequeña mención inicial para poder entender la política primero, ¿no? En el 2013, digamos, inmediatamente posterior a la creación del MIDIS, se establece la estrategia Incluir para Crecer, la que fue conocida como la ENDIS. Esta estrategia justamente es un primer esfuerzo para poder articular cómo va a accionar el país para atender esta problemática del desarrollo y la inclusión social, de qué manera va a abordar esta problemática, ¿no? Bueno, en línea con seguir avanzando en el proceso, y estos son algunos instrumentos normativos, igual que pueden tomar de referencia. En el 2016 se aprueba el primer reglamento del SINADIS, ¿no? Es un tipo de instrumento que nos permite ver cómo va a operar un sistema como este. En el 2018, bueno, se aprueba la guía que regula las políticas nacionales. Esa fue una reforma ya un poco más reciente que ordena, porque ya no es que no tuviéramos políticas nacionales hasta ese momento, pero ordena cuál es el proceso que queremos tener en el país para la formulación de las políticas nacionales. Y esto también se desarrolla a través del reglamento del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, ¿no? Como mencionaba, bueno, en 2020 en realidad se dio el COVID-19, la pandemia, ¿no? Que afectó mucho a la población y, digamos, si bien era un proceso que institucionalmente ya se venía impulsando, se hace más urgente justamente y en el 2022 se aprueba la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social al 2030, ya como el instrumento institucionalizado que nos dice cómo queremos actuar ante la problemática de la exclusión. Bueno, ahora vamos a ver un poquito más la problemática en sí que queremos abordar, pero ante esta problemática para promover el desarrollo y la inclusión social con un marco temporal. Bueno, justamente las últimas políticas nacionales alineadas a estas últimas regulaciones tienen un marco temporal estipulado. En el caso de la política de desarrollo e inclusión social, que siglas le solemos llamar la apéndice, se establece el 2030, ¿no? Posterior a ello, algunos aspectos normativos que nuevamente ahí se van a profundizar un poco más en la sesión de el SINADIS,
hubo un proceso de elaboración de un nuevo reglamento del SINADIS que permita mejorar la forma de aplicación de este Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social que se creó con la ley de creación del MIDIS. Y ya desde el año pasado nos encontramos en la implementación de este nuevo reglamento a partir de, bueno, algunos pasos que tenemos que seguir dando para fortalecer este sistema. Entonces, con ese preámbulo, en realidad creo que esta parte ya se cae un poco de madura, pero ¿qué es la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social al 2030? Es la política que guía las intervenciones articuladas de las entidades del Estado en los tres niveles de gobierno y articula el accionar multisectorial e intergubernamental para lograr el bienestar de la población a través del ciclo de vida. Y ahora también un poquito más adelante vamos a ver un poco esa lógica de ciclo de vida con más detalle. Esto lo hace mediante servicios. Las políticas nacionales tienen que identificar acciones específicas que llegan a la población, que se definen como servicios, en términos de calidad, oportunidad y accesibilidad, orientados a resultados prioritarios y buscando la eficiencia del gasto. ¿No? Se determinan estos servicios, pero también para estos servicios se busca establecer estándares, digamos, para el acceso que permitan que efectivamente se cumpla el objetivo final que buscamos, ¿no? Se atienda la problemática pública que estamos buscando atender. En ese sentido, en vez de acciones sueltas, la política permite ordenar cuál es el rumbo que queremos tener, al determinar primero objetivos, luego lineamientos, ¿no? Digamos, primero establecemos el qué es lo que queremos atender, perdón, qué es lo que queremos lograr, luego el cómo, estos son los lineamientos, ¿no? Más o menos cuáles son las rutas que queremos seguir, y luego ya el cómo más específico aún, que son los servicios, ¿no? ¿Qué cosa entregamos en concreto a la población para lograr esos cambios que buscan generar estos lineamientos y que generan finalmente el cumplimiento o pueden generar el cumplimiento de estos objetivos, ¿no? Así el Estado actúa con mayor coordinación y menos duplicidades, ¿no? Lo importante, otro aspecto importante de las políticas nacionales y del apéndice en particular es que nos permiten visibilizar cuál es todo el accionar que tiene el Estado para atender esta problemática en específico. Y eso nos permite poner en concreto y mirar distintos actores, porque ahí, bueno, de nuevo, sigo mencionándolo, pero también va a ser un aspecto que se enfatice un poco más adelante. La Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social es una política multisectorial. Eso quiere decir que participan múltiples ministerios, múltiples sectores que tienen distintas entidades además a cargo, ¿no? Muchos que tienen programas nacionales o organismos, distintos tipos de organismos que ejecutan acciones. Entonces, al ponerlas a todas sobre la mesa y decir cuáles son todas las problemáticas, todas las intervenciones que atienden esta misma problemática o problemáticas muy similares, podemos identificar esas potenciales duplicidades y a través de la política ver cómo las mejoramos, ¿no? Integramos servicios, integramos la forma de accionar, identificamos dónde deben haber límites, tal vez en un servicio o en otro, ¿no? Entonces, todo eso se dio en el proceso de diseño de la política nacional y buscamos que se refleje en el diseño que ahora fue aprobado, ¿no? Bueno, luego entiendo tienen acceso a la presentación, ahí ponemos algunos enlaces, hay un resumen ejecutivo de la política que pueden revisar y bueno, el documento en sí obviamente de la política que es más extenso. Luego les vamos a dar también algunas fuentes complementarias. Entonces, ¿cuál es el problema público que buscamos atender con la política? ¿No? Ya lo hemos abordado parcialmente, pero hay aún más para profundizar, ¿no? Volvíamos al concepto de pobreza, ¿no? La pobreza, como decíamos, hay distintas formas de medirla, pero también hay distintas formas de entenderla. Entonces, la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social parte por definir qué es la pobreza. La define como la situación en que las personas experimentan un conjunto de privaciones simultáneas en dimensiones básicas de su bienestar, las cuales limitan su capacidad real para llevar una vida digna, impiden sus derechos y restringen su desarrollo humano. Algunos aspectos aquí claves, ¿no? Mencionábamos ya este tema de las privaciones, las dimensiones en las cuales podemos tener privaciones. Pero un aspecto importante cuando se hablamos de pobreza es que en muchos casos, en la mayoría de casos y normalmente en los casos en los que es más complejo salir de esa situación, hablamos de privaciones simultáneas que se dan a la vez. Y eso hace que la situación de una persona, de una familia, de un hogar, sea mucho más complejo cuando tengo distintas aristas en las cuales
no tengo acceso o tengo un acceso limitado o con limitada calidad, versus cuando tengo solamente una de estas privaciones, porque es más fácil abordar una sola que cuando se presentan varias, y también porque mientras más dimensiones de estas están presentes, digamos, en uno solo hogar, estas normalmente se multiplican negativamente en este caso para el hogar, ¿no? Tienen efectos negativos y cuando están presentes en conjunto, estos efectos negativos se agravan, se hacen aún más complejos y más difíciles de salir de ellos. En un momento también les voy a hablar un poquito de algunos ejemplos de esto, ¿no? Pero la política además relaciona este concepto de pobreza con la exclusión social, porque cuando hablamos de que existen estas privaciones, no se dan naturalmente, digamos, ¿no? Es a partir de una serie de barreras o limitaciones que existen estructurales o sistemáticas que limitan la participación e integración plena de las personas en la sociedad a lo largo de su ciclo de vida, ¿no? Este es otro aspecto clave, ¿no? El de las barreras. ¿Cuáles son esas barreras que enfrentan las personas y a qué limitaciones estructurales o sistemáticas están asociadas? Porque entender esto, entender esta arista, esta forma de entender la problemática nos ayuda a pensar cómo resolverla, ¿no? El primer paso para poder entender, para poder resolver un problema es entenderlo, es conocerlo, es entender a profundidad sus causas y tratar de hacerlo a partir de la evidencia, que fue el proceso que se llevó a cabo en la elaboración, el diseño de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. Antes de pasar de estos dos conceptos, de la pobreza y de la exclusión social, quería resaltar algunos otros conceptos que están muy vinculados y que son claves para el MIDIS, ¿no? Como es el desarrollo social, la inclusión social y el bienestar, ¿no? Estos tres conceptos son algo así como el lado positivo de cuando hablamos de estos conceptos de pobreza, exclusión, ¿no? Y aquí les dejo algunas definiciones. Estos son conceptos bastante grandes, bastante amplios y son em, que tienen normalmente muchas formas de entenderse. De hecho, hay muchos debates sobre cómo entender el desarrollo, cómo entender el bienestar, cómo medirlo, cómo definirlo, porque, digamos, el bienestar varía, qué significa el bienestar puede variar de persona a persona. Pero claramente para poder desarrollar políticas públicas necesitamos entendimientos comunes, entonces aquí les dejamos algunas definiciones base para poder tomarlas como referencia. Y por ejemplo, se define el desarrollo social como la satisfacción de las necesidades básicas de la población y la reducción de las desigualdades para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, ¿no? Ahí tenemos a el autor Buendía que desarrolla esta definición, ¿no? ¿De qué nos habla? De la satisfacción de necesidades básicas y la reducción de desigualdades, ¿no? Por otro lado, cuando hablamos de inclusión social, una definición en este caso de CEPAL habla de el ejercicio de los derechos y la eliminación de las barreras que obstaculizan su goce, la participación, la disminución de desigualdades y el acceso a políticas sociales. Bueno, lo va aterrizando, complementando ya con hablar de políticas sociales, pero algo clave aquí que quería resaltar es el ejercicio de derechos de las personas, ¿no? Y por último, quería mencionar una definición, como digo, de las múltiples que existen sobre bienestar, que lo define en este caso ay, se me dio el nombre de la organización, es la Organización Mundial de la Salud, perdón, que lo define como el equilibrio entre la satisfacción de las necesidades básicas, el acceso a recursos y servicios esenciales y el bienestar emocional y psicológico de las personas, ¿no? Aquí también está un poco desagregando las distintas aristas que completan, digamos, el bienestar, la felicidad de las personas, pero nuevamente nos habla de necesidades básicas, ¿no? De acceso a servicios. Entonces, esas palabras me parecen clave para poder entender un poco cómo aterrizamos estos conceptos que pueden ser tan abstractos, ¿no? Necesidades básicas y derechos. Porque esas son las aristas que nos permiten luego tener entendimientos como el que es la pobreza multidimensional. Antes de regresar a ello, quería mencionar justamente la definición que tenemos arriba, ¿no? Donde decimos el desarrollo social
promueve la inclusión social de las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad, empoderando a las personas, creando sociedades cohesivas y resilientes y mejorando la accesibilidad y la rendición de cuenta de las instituciones a los ciudadanos, ¿no? Entonces, ¿qué buscamos con el desarrollo social? Un objetivo amplio, grande, ¿no? Buscamos generar inclusión de las personas que se encuentran en situación de pobreza o vulnerabilidad porque están enfrentando esta serie de barreras. Entonces, queremos reducir esas barreras, empoderándolas y como resultado creando sociedades que son cohesivas, que son resilientes y que se encuentran, que tienen la posibilidad de desarrollarse plenamente, ¿no? Y bueno, una última arista es que podamos mejorar también la accesibilidad y la rendición de cuenta del Estado para generar este desarrollo, ¿no? También es una condición necesaria. Entonces, regresando a lo que mencionaba sobre el acceso, el ejercicio de derechos y la satisfacción de necesidades básicas, esta es una forma que tenemos para poder aterrizar y entender de manera concreta cuáles son estas barreras, ¿no? Cómo identificamos qué barreras nos enfrentamos, ¿no? Y cuando vimos un poco la definición de la pobreza multidimensional, ya vimos ejemplos concretos, pero en realidad llegar a esos ejemplos concretos no es un ejercicio sencillo, ¿no? Aquí ya en la política tenemos ya, digamos, eso establecido, pero requirió todo eso un análisis, una revisión de cuáles son las dimensiones de la vida de las personas que debemos considerar para poder hablar de ejercicio de derechos, para poder hablar de satisfacción de necesidades, ¿no? Entonces, pasando a este siguiente slide que un poco que integra todo esto, y esto es un gráfico que forma parte de la política, ¿no? Están estas dos definiciones que les mencionaba, de pobreza, de exclusión social. Estas se asocian a factores explicativos de la exclusión social, como les mencionaba, ¿no? Existen distintas limitaciones estructurales, sistemáticas, que generan estas limitaciones y que se reflejan finalmente en barreras. Y aquí es donde podemos aterrizar y nuevamente ahí vuelvo a traer el tema de la pobreza multidimensional, a ciertas dimensiones específicas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de barreras, ¿de qué estamos hablando? De barreras al acceso a la identidad, al acceso a la salud, a la educación, a los servicios integrados, a la vivienda adecuada y a la tierra, a la conectividad vial, al acceso al trabajo e inclusión financiera, a la protección social y a la vida libre de violencia y acceso a la justicia. Tal vez pueda sonar un poco sencillo, básico, ¿no? Bueno, siempre hablamos de salud, siempre hablamos de educación, ¿no? ¿Por qué podría ser difícil identificar estos aspectos? Aquí lo que quiero enfatizar es que es clave cómo llegamos a este listado, cómo llegamos a estas aristas, porque a partir de esto es que vamos a atender o no ciertas necesidades o identificar o no ciertas necesidades. Por ejemplo, hace unos años, bueno, ya bastantes años tal vez, no hubiera sido considerada la conectividad y el acceso a Internet, por ejemplo, una arista de la pobreza. Pero a día de hoy es una necesidad básica porque nos permite el acceso a múltiples aspectos del desarrollo de las personas, ¿no? Y así como esa, hay otras características que van cambiando en la vida, en general, digamos, en desarrollo de tecnologías, en la forma en la que nos vinculamos, ¿no? Y también esto va a tener implicancias en distintos contextos, en distintos entornos. Cuando hablamos de pobreza en ámbitos urbanos o en ámbitos rurales, tiene también características distintas. La conectividad vial tiene un significado distinto cuando lo vemos en un ámbito urbano que cuando lo vemos en un ámbito rural. Entonces, si bien tal vez llegar a este listado puede no sonar algo muy complejo, las implicancias que tiene, cuáles son las aristas que identificamos y de las cuales partimos para poder hacer este análisis y luego pensar cuál es la solución a estas barreras, es clave. Es un proceso clave cuando estamos hablando de reducción de pobreza, cuando estamos hablando de atención de la exclusión social y cuando estamos hablando de estos otros conceptos, como decía, más amplios, como son el desarrollo, la inclusión y el bienestar de las personas, que es, digamos, el fin último del Estado, ¿no? Aterrizando luego un poquito más y cada vez vamos bajando los niveles más concretos en términos de la política, espero todavía, todavía los tenga activos, todavía los tenga presentes. Yo sé que es una exposición un poquito larga, pero espero sea suficientemente eh, interesante y que los cautive. Veo ahí algunos símbolos positivos, muchas gracias. Entonces, aterrizando un poquito más a cuál es la población objetivo y los enfoques que tenemos en la política, ¿no? La política
busca, bueno, aborda, digamos, justamente toda esta situación de exclusión, la atención a la situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad, y la analiza y la aterriza, además de considerando estas barreras a través de las etapas del ciclo de vida. ¿Por qué? Porque justamente reconoce que también hay diferencias en las barreras que va a tener uno dependiendo del momento en la vida en el que se encuentra uno. Entonces, así es como diferencia, digamos, y divide los objetivos de la política que van a ser distintos para lograr el desarrollo pleno de una persona cuando es una persona, es un niño o recién nacido, un niño o niña recién nacido o menor de edad, cuando es un poco mayor, cuando ya está en edad de trabajar y cuando es una persona adulta mayor. Entonces, bueno, el enfoque de ciclo de vida lo que permite es reconocer esas diferencias en las distintas etapas de la vida, ¿no? Entonces, ¿qué se establece en la política nacional? Se establece que tenemos en este caso 5 objetivos prioritarios. Ahí ya mencionábamos un poco, los objetivos prioritarios son lo que nos guía, ¿no? ¿Qué es lo que queremos conseguir? Y los aterriza más allá de este objetivo general que tenemos, ¿no? De reducir estas barreras, de promover la inclusión social, las aterriza en las distintas necesidades que tienen las personas dependiendo del momento en el que se encuentran en su ciclo de vida. Entonces, el objetivo prioritario 1 se enfoca en la población desde la gestación, desde que está, digamos, los niños y niñas como en su proceso de gestación hasta los 5 años. ¿No? Y en ese sentido interviene en gestantes, niños y niñas menores de 5 años y sus hogares, eh, para buscar generar las condiciones, y ahora vamos a entrar igual a cada uno de ellos, ¿no? Para generar las condiciones que permiten el desarrollo de pleno de las personas en esa etapa, ¿no? En el objetivo prioritario 2 se centra en la población de 6 a 17 años, es decir, en niñas y niños y adolescentes y su entorno familiar cuando corresponda en esta etapa del ciclo de vida. El objetivo prioritario 3 se enfoca en la población entre los 18 y los 59 años. Este es el grupo más grande, ¿no? Y es la población joven y adulta que se encuentra en edad de trabajar. Aquí hay una diferenciación importante porque justamente en distintas etapas, ¿no? Tenemos distinto nivel también de necesidad y de independencia, ¿no? Los grupos poblacionales, los primeros, ¿no? La primera infancia y los niños, niñas y adolescentes tienen una serie de necesidades para su desarrollo que dependiendo de cómo han sido abordadas, cómo han sido atendidas, van a llegar a esta etapa de ya la edad de trabajar, de desarrollar plenamente el ejercicio y entre ellos trabajar, digamos, de una manera u otra, ¿no? Sin embargo, ya para los jóvenes y adultos hay un nivel de independencia claramente distinto y en ese sentido las condiciones, si bien hay obviamente necesidades y vulnerabilidades, las condiciones que se generan son distintas, ¿no? Tienen otro enfoque. Y por último, en el objetivo prioritario 4 se enfoca en la población de 60 años a más, es decir, en las personas adultas mayores. Finalmente, tenemos un objetivo prioritario 5 que es transversal, es decir, interviene sobre el entorno del hogar y la comunidad, buscando generar condiciones que habiliten la inclusión social de manera transversal en todas las etapas del ciclo de vida, ¿no? Las características del entorno van a afectar independientemente en qué etapa estés, te van a afectar, pero sí van a afectarte de manera distinta, ¿no? Tienen un impacto diferente. Y en ese sentido, bueno, igual al ser algo transversal se consideró como un objetivo prioritario por separado. Aquí es importante mencionar, dentro de todos estos grupos y con este enfoque, igual la política nacional tiene un foco en la población en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad. Em, y para ello es clave justo esto que se menciona aquí abajo. Tenemos al Organismo de Focalización e Información Social, que fue creado en 2024, que gestiona el sistema de focalización de hogares. Esto también va a ser desarrollado en sesiones más adelante, pero lo vamos a mencionando porque es una herramienta clave
para justamente poder identificar la población a la que atendemos a través de nuestras distintas intervenciones y en particular desde los programas del MIDIS que están enfocados en esta población. Necesitamos, es clave en todos los procesos de implementación de políticas públicas, información y herramientas que nos permitan identificar tanto qué problemáticas tenemos como dónde está la población que necesitamos atender, cómo llegamos a ella, ¿no? Y ahí todo el sistema de focalización y toda la información que se gestiona desde el Office, el organismo de focalización e información social, es clave para poder identificar a nuestra población objetivo y, como mencionaba, llegar a ella. Para cerrar en esta parte, queríamos mencionar también los enfoques transversales que tenemos en el marco de la política, ¿no? Las distintas políticas suelen recoger una serie de enfoques transversales que deben ser considerados en el momento de implementar sus servicios, de ser implementadas en general, ¿no? Y estos enfoques lo que buscan es darnos distintas miradas. Un enfoque finalmente es eso, un foco, es como ponerse unos lentes y decir, voy a considerar esta problemática, este servicio, este lineamiento, este objetivo desde esta perspectiva, ¿no? En la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social tenemos como enfoques el foco en el hogar, en cómo se desarrolla el hogar, cómo se compone el hogar, qué características tiene. Este foco en cómo se compone el hogar tiene implicancias, como mencionaba, y tal vez estoy repitiendo un poco, pero es importante tener esa mirada, ¿no? Luego está el enfoque del curso de vida, que se asemeja, digamos, al ciclo de vida. También es pensar en la lógica de cómo cambia la necesidad respecto a el momento en el curso de vida que una persona se encuentra. Este es un enfoque especialmente enfocado desde la salud, ¿no? Un siguiente enfoque es el goce efectivo de los derechos de las personas mayores. Si bien tenemos un objetivo prioritario que está enfocado en este grupo poblacional, no todas las políticas lo tienen. Entonces, el tener este enfoque, este tipo de enfoque transversal, busca hacer visible las diferencias que tienen las necesidades de las personas adultas mayores en el momento de ejercer, nuevamente, ejercer sus derechos, simplemente desarrollar su vida en el día a día, ¿no? La forma en la que una persona adulta mayor se acerca a un banco, se acerca a un establecimiento público, accede a alimentos, ¿no? Tienes distintas restricciones en términos de salud, en términos de movilidad, en términos de accesibilidad, ¿no? Que van a tener implicancias en cómo estas personas accedan o no a servicios y puedan desarrollarse o encontrarse en una situación de bienestar, ¿no? Otros enfoques que se tienen es el gerontológico, que está bastante alineado y es cercano a este, ¿no? Pero bueno, y también entran los marcos normativos que aterrizan algunos aspectos sobre, bueno, qué implica el goce efectivo de derechos y luego el enfoque gerontológico con más como una mirada desde la salud. Luego tenemos la gestión social de riesgo, donde el foco está puesto justamente, y esta es una arista importante que se ha venido promoviendo en los últimos años desde la gestión pública, ¿no? Que es la protección social, pensando en cómo vamos a atender las situaciones de desastre. Y como mencionaba, es súper importante también, bueno, se hace mucho más visible a partir de la pandemia, pero en realidad siempre estuvo presente y con los últimos años cobra mayor relevancia, ¿no? Cómo miramos los servicios públicos desde la gestión de riesgos, ¿no? El desarrollo humano, nuevamente hay un concepto que mencionábamos, ¿no? Cómo miramos los servicios pensando en que buscamos al final del día el desarrollo pleno y no únicamente el acceso a un servicio de salud, a un servicio de educación, a un empleo, ¿no? Sino hay un objetivo que es mayor. El enfoque basado en derechos humanos, ¿no? Ahí también entra un poco algunos aspectos normativos, legales, pero ¿qué implica el que miremos un servicio, una política desde el enfoque de derechos humanos? Es que partimos de ciertos tratados, ciertos documentos, y finalmente los tratados son acuerdos nacionales o internacionales, también a los que está adscrito el Perú, eh, como base para definir
cuáles son esas condiciones mínimas que debemos como Estado y como sociedad garantizar a las personas, ¿no? El enfoque de ciclo de vida, que ya lo desarrollábamos un poco más. El enfoque territorial, ahí les mencionaba un poco la importancia de tener en consideración las diferencias entre em, distintas características del territorio. He hablado un poco de las diferencias entre lo urbano y lo rural, pero claramente hay múltiples otras aristas. En el país tenemos un poco esta diferenciación entre costa, sierra y selva, pero en realidad cada vez se identifica que siempre se requiere mayores y mayores niveles de desagregación, ¿no? Entonces, en general, la idea territorial es tener en claro que van a haber diferencias también dependiendo de los distintos puntos del país en específico, y a cada una de las localidades em, para el acceso a cada uno de los servicios o intervenciones públicas y las barreras que se van a presentar, ¿no? Las características que va a tener, las distintas problemáticas que vemos dependiendo de dónde estás en el territorio. El enfoque de género, por supuesto, que también considera, digamos, las diferencias entre hombres y mujeres al momento de también acceder a distintos bienes y servicios, al momento de enfrentarse a distintas barreras. Sabemos que tiene distintas implicancias y por eso, de hecho, por ejemplo, veíamos resultados asociados a la temática de violencia, que claramente tiene una arista de género muy, muy significativa y que se tiene en consideración en este caso en la política nacional. Luego la arista intercultural, así como tenemos esta característica territorial, que bueno, igual está muy asociada a lo intercultural, pero finalmente, bueno, las culturas van más allá de los territorios, y en nuestro país tenemos múltiples culturas conviviendo que tienen implicancias también en la forma de el acceso, en la forma de vivir, de tener reglas de vida, digamos, ¿no? Y van a tener implicancias también en el acceso a derechos, también en el acceso a servicios y en las barreras que se presentan. Y por último, la perspectiva de discapacidad, nuevamente como una arista que permite o que busca que nos pongamos unos lentes para mirar el mundo como una persona que tiene este tipo de característica, ¿no? O sea, al ser una persona con discapacidad, cómo se ven los servicios, cómo se ven las barreras y teniendo eso en cuenta, cómo puedo mejorar la implementación de una política como esta, ¿no? Para tratar de que sea lo más inclusiva posible. Claramente esto es muy retador, esto es uno de los aspectos más retadores de la política, podría decir, porque implica individualizar, tratar de tener consideraciones para cada grupo. Es nuestro reto, es nuestra labor y nuestra responsabilidad hacerlo así. Pero digamos, ahorita hablando un poco más desde lo conceptual, eso es lo que requiere, ¿no? Implica tener esa mirada para cada característica de cada servicio, cada objetivo, cada alineamiento que tenemos en la política y pensar cómo mejoramos el servicio considerando todas estas diferencias, ¿no? En cada uno de estos aspectos. Entonces, como decía, cada vez aterrizando un poquito más, pasamos ya a cuáles son los objetivos prioritarios que tenemos en la política. Como mencionaba, tenemos 5 objetivos prioritarios y en concreto estos son nuevamente también, creo que se van cayendo de maduros de lo que veníamos conversando. El primer objetivo prioritario lo que busca es mejorar el desarrollo infantil temprano. Esta es la conceptualización que se le da a el desarrollo de este grupo poblacional de la primera infancia, en los niños desde la gestación hasta los 5 años de edad. ¿Por qué desde la gestación y por qué en este grupo? Se viene, digamos, ya analizando y generando evidencia en todo el mundo de la importancia que tiene este grupo, este momento en la vida de las personas y las implicancias que tiene a lo largo de toda su vida hacia adelante, ¿no? Hay muchos documentos y estudios que nos dicen de cómo ese es el momento en el cual los cerebros de las personas tienen mayor flexibilidad, tienen mayor capacidad de absorber, de desarrollarse, de absorber aprendizajes, ¿no? Y que hay ciertos hitos que son clave que se logren para el desarrollo pleno de las personas hacia adelante, ¿no? Entonces, ahí es un primer objetivo que se establece en la apéndice. El segundo es mejorar el desarrollo físico, cognitivo y socioemocional de niñas, niños y adolescentes.
¿no? En este caso, igual, ahí lo vamos a ver porque vamos a entrar a cada uno de los objetivos, pero el desarrollo infantil temprano también contiene dentro de sí mismo estas aristas, ¿no? De desarrollo físico, cognitivo, socioemocional. De hecho, se desagrega en 7 em, resultados específicos, digamos, que implican o que se buscan cuando hablamos de desarrollo infantil temprano. Em, y hay un símil cuando hablamos del desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, estos hitos, por supuesto, no son los mismos. Nos van a cambiar, va a cambiar el momento en el que se dan, van a cambiar las aristas, porque claramente hay cierto alcance cuando hablamos de la primera infancia y cuando ya hablamos de niños, niños y adolescentes, cambian las necesidades, cambian los hitos de desarrollo y los logros que sean necesarios para el desarrollo de las personas, ¿no? En tercer lugar, tenemos el objetivo prioritario 3, que busca incrementar las capacidades para la inclusión económica de jóvenes y adultos. En este caso, la arista sí está muy enfocada en la inclusión económica como el aspecto que permite la inclusión y el desarrollo de las personas en general. Aquí sí se buscó, digamos, acotar, no porque no se busca obviamente el desarrollo pleno de las personas, sino porque sí se consideran justamente la articulación y el alineamiento con otras políticas, y eso justamente también está un poco más adelante, ¿no? Con otras políticas que tienen luego acciones más específicas para atender las necesidades en salud, en vivienda, ¿no? Y, bueno, también tenemos las características o condiciones que son más transversales, pero aquí el foco a través de la inclusión económica, que también aborda igual el aspecto de la educación, pero digamos ya desde la educación superior, por el grupo de edad en el que nos encontramos, y su conexión con el mercado laboral, porque es la acción principal, la actividad principal, que permite justamente o que se puede presentar también como barrera para el desarrollo de las personas, ¿no? En cuarto lugar, tenemos el objetivo prioritario 4, que busca mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores. Ya hablábamos un poco de cómo las barreras se pueden ver distintas en este grupo poblacional, y en ese caso lo que buscamos es asegurar la calidad de vida. Sí se considera, digamos, o sí se tiene en cuenta cómo el desarrollo va cambiando, y el bienestar va cambiando, va teniendo otra forma de verse, ¿no? Y en este caso lo que buscamos es la calidad de vida, ¿no? Que haya las condiciones adecuadas para que las personas puedan tener una vida ejerciendo sus derechos nuevamente, ¿no? Y satisfaciendo sus necesidades. Y en quinto lugar, tenemos el objetivo prioritario 5, que busca mejorar las condiciones del entorno de la población para asegurar su inclusión social. Ahí, como ya mencionaba, son aspectos que ya atraviesan, digamos, todos los momentos de vida de las personas, pero también tienen un impacto en ello. Aquí queríamos mostrar un poco rápidamente, sin tal vez entrar a todo el detalle, algunos ejemplos de potencial, de programas que forman parte de la política, ¿no? Y que son servicios que atienden estas distintas problemáticas, ¿no? Y que se han aterrizado en particular en la política nacional. Por ejemplo, en el caso de el objetivo prioritario 1, del desarrollo, que busca el desarrollo infantil temprano. Tenemos el servicio Cuna Más, como particular un servicio del MIDIS. Sé que van a tener también sesiones en relación a cada uno de los programas sociales del MIDIS, entonces ahí también van a poder conocer un poco más, y los invito, digamos, a conectar un poco ahí cómo cada servicio va aportando justamente a estos distintos objetivos, a pensar un poco de qué manera aporta, cómo puede aportar más, ¿no? Pero también tenemos servicios que no son únicamente los del MIDIS, también tenemos servicios de otros sectores, ¿no? En este caso, por ejemplo, de Minedu, tenemos el programa de intervención temprana PRITE, que en específico está enfocado en la intervención de niños y niñas que presentan alguna característica o, digamos, de discapacidad, algún problema de desarrollo en esa etapa, y lo que busca es atenderla de manera inmediata. Por otro lado, desde el MINSA, bueno, hay muchos servicios que están relacionados a esto, como les mencionaba, es clave esa parte. Por ejemplo, tenemos el programa articulado nutricional, que tiene distintas intervenciones justamente vinculadas a asegurar la adecuada nutrición de este grupo de la población en este grupo etario. El programa de salud materno-neonatal, que está enfocado en la gestante y en el desarrollo de la gestación de la mejor forma posible. También en esta línea se ha identificado que la etapa de gestación ya va generando condiciones para el desarrollo de las personas.
Y desde el MIN, por ejemplo, está el INAVIF, desde el MINJUS hay algunas intervenciones en el INPE, en particular, por ejemplo, para justamente la atención de gestantes que se encuentran en instituciones del INPE, ¿no? En cárceles, y cómo se da la gestación en esas situaciones. También es algo que tenemos que pensar como Estado y buscar que se pueda desarrollar de la mejor manera posible, ¿no? En relación al segundo objetivo prioritario, en el marco del MIS tenemos bueno, el programa de alimentación escolar y el programa Juntos. En el caso del MIMP, el programa nacional Guarmiñán. También hay intervenciones de vida, ¿no? En el caso del objetivo prioritario 3, tenemos el programa de complementación alimentaria, el programa Contigo y el programa FONCODES. En el caso del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, tenemos, por ejemplo, el programa Jóvenes Productivos, y en el caso del Minedu Pronavec, ¿no? Que como les mencionaba, justamente busca esta vinculación con la vinculación justamente entre la educación superior y la empleabilidad, ¿no? Luego tenemos el objetivo prioritario 4, donde tenemos algunos servicios como, perdón, la segunda parte también son servicios del objetivo prioritario 3, como es agrorural, Serfor, el INIA, Agroideas, que son distintas intervenciones del Ministerio de Desarrollo, del Ministerio de Agricultura y Riego, que justamente potencian la actividad económica en áreas rurales. Tenemos el MINAM, el Programa Nacional de Bosques, y desde Produce el Programa Nacional a Comer Pescado. Ahora sí, en el objetivo prioritario 4 tenemos como algunas intervenciones, Pensión 65 en el MIDIS, el programa de prevención y control del cáncer, que tiene un mayor énfasis, un mayor grupo poblacional que se atiende en personas adultas mayores, y la RENIEC, y hay algunas intervenciones transversales. Estos no son los únicos servicios, son solamente algunos ejemplos. Eh, la política nacional en total tiene 81 servicios, es bastante amplia, ¿no? Y bueno, y vamos a entrar un poquito más a esos números, pero estos son algunos ejemplos, ¿no? Entonces, respecto al objetivo prioritario 5, tenemos como algunos servicios bueno, algunas intervenciones que se dan para mejorar las condiciones del entorno, el programa País. También tenemos el premio Sello Municipal y el Fondo de Estímulo al Desempeño, el FED. Estos no son servicios en sí, son intervenciones que también se van a abordar en sesiones posteriores. En este caso son incentivos. Ese es un tipo de mecanismo de intervención de política pública muy, muy relevante y muy interesante. Los invito ahí a poner mucha atención en esa sesión, porque es un tipo de instrumento clave y que actualmente está es muy relevante. Se viene promocionando mucho su uso a nivel mundial, regional, me refiero a Latinoamérica y también en el Perú. Y luego algunas intervenciones más específicas, como las del Ministerio de Vivienda, como es SUMACUASI, el Programa Nacional de Saneamiento Rural, y desde el MININTER para generar condiciones de seguridad ciudadana, ¿no? Y ahora, bueno, pasamos, ya hemos hecho varias menciones, pero igual hacemos un pequeño zoom último a cada uno de los objetivos prioritarios de la política. Si me dan un segundito para tomar un poquito de agua. Gracias. Continuamos entonces. No para ir cerrando todavía, pero para ir ya empezando a consolidar algunas ideas. Entramos ahora un poquito más a profundidad en cada uno de los objetivos prioritarios que tenemos, ¿no? Entonces, el objetivo prioritario 1, ya les hablaba un poco de ¿no? De cómo buscamos mejorar el desarrollo infantil temprano. Esto implica que este es un proceso, digamos, que desde los primeros años de vida identifica, digamos, la relevancia para desarrollarse y consolidarse como ciudadanos y ciudadanas saludables, responsables y productivos, ¿no? Ahí les mencionaba de algunos datos que tenemos. En los primeros años de vida se desarrollan hasta 700.000 conexiones neuronales en el cerebro de los niños y niñas, ¿no? Esto implica que es un momento con muy, muy, muy grande potencial para poder justamente en la línea de lo que se menciona ahí, ¿no? Que las personas se puedan consolidar como ciudadanos, que sean saludables, que tengan todas las capacidades plenas para desarrollar sus proyectos de vida como ellos quieran, ¿no? Entonces, ¿qué buscamos aquí? Buscamos generar las condiciones para que eso se dé.
buscamos asegurar las condiciones para que eso se dé, ¿no? ¿Qué buscamos como resultado del 2030? Que las niñas y niños desde la gestación hasta los 5 años alcancen las capacidades y tengan acceso a las oportunidades que permitan su desarrollo físico, cognitivo y socioemocional. Entonces, ¿qué temas abordamos aquí? Algunos ya los mencionábamos, ¿no? Pero partimos desde el nacimiento saludable de los niños y niñas. Esto, como les decía, tiene que ver con desde la gestación, que desde la gestación, que la gestación se dé de la mejor manera posible y esto implica que se generen controles, que se entreguen ciertos suplementos, que se aseguren ciertas condiciones de la madre gestante durante su proceso de gestación y que tenga también condiciones adecuadas para el momento del nacimiento y que sea un nacimiento saludable. Luego hablamos del vínculo afectivo fortalecido entre las niñas y niños menores de 12 años con sus madres, padres o adultos significativos. Eh, digamos, si bien está en un tercero, el estado nutricional, normalmente cuando pensamos en el desarrollo de niños y niñas, pensamos en la nutrición, pensamos en su estado nutricional, pero el vínculo y el desarrollo del vínculo afectivo con los padres, madres, cuidadores en general, es igualmente clave, igual de importante para que se desarrolle también el cerebro y en general un niño o niña, ¿no? Esos vínculos son base para generarnos ya desde o sea, también en nuestro cerebro, pero desde otras aristas, ¿no? Justamente no desde, digamos, el alimento que llega al cerebro, sino desde los estímulos que se generan en el cerebro, una base para que a partir de un apego seguro, los niños y niñas puedan tener las necesidades, digamos, cubiertas también en términos de conexiones neuronales para seguir avanzando en su proceso, ¿no? Entonces, bueno, mencionaba como el tercero, ¿no? El adecuado estado nutricional de las niñas y niños menores de 36 meses. Eso es clave, es tal vez el más conocido, ¿no? Buscamos justamente que reducir situaciones de anemia y malnutrición a través de distintas intervenciones que permitan asegurar esa ingesta calórica mínima necesaria y esas condiciones de salud mínimas que aseguren un desarrollo adecuado. Como cuarto, el adecuado desarrollo de la comunicación verbal efectiva entre de las niñas y niños de 9 a 36 meses. Estos, digamos, ya algunos de los hitos que buscamos lograr, ¿no? Ya el desarrollo de la comunicación verbal es un hito que se va generando en ciertos bloques, ¿no? Y implica que se está logrando justamente este desarrollo al momento en que se espera, en que buscamos que se dé, que permita esta base para seguir desarrollándose. Como quinto, las niñas y niños de 24 a 71 meses que regulan sus emociones y comportamientos, ¿no? También hay esta arista del desarrollo socioemocional. Y en sexto lugar, las niñas y niños de 51 a 71 meses mejoran el desarrollo de la función simbólica, ¿no? Aquí se reflejan justo estos resultados que les mencionaba, dentro de los cuales justamente se busca visibilizar estos distintos aristas, distintos aspectos y distintos hitos en el desarrollo de los niños y niñas que son necesarios para asegurar esa base, ¿no? Y poder decir que tenemos un desarrollo infantil temprano, un desarrollo pleno en ese grupo de edad. Aquí, como actor principal, como mencionaba y como se ve, muchas de estas acciones son bajo responsabilidad del sector salud, del Ministerio de Salud, pero también participan el Ministerio de Educación, el MIDIS, el MIMP y el Ministerio de Justicia. Luego tenemos el objetivo prioritario 2, este enfocado en mejorar el desarrollo físico, cognitivo y socioemocional de niños, niñas y adolescentes. Aquí, como mencionábamos, ¿no? La niñez y la adolescencia también tienen estas aristas de desarrollo físico, cognitivo y socioemocional, que, como decía, en el objetivo prioritario 1 están, digamos, englobadas en este concepto de desarrollo infantil temprano, pero aquí también se hacen visibles y se desagregan. Eh, pero en esta etapa, digamos, como decía, hay hitos distintos, ¿no? Y aquí ya se fortalecen la definición de la identidad, empieza a generarse una toma de decisiones relevante para justamente generar trayectorias de vida, ¿no? Como resultado del 2030, buscamos que las niñas, niños y adolescentes alcancen un desarrollo físico, cognitivo y socioemocional y cuenten con capacidades suficientes para asegurar su inclusión social. ¿Y cómo se ve esto? ¿De qué manera
vemos si estamos avanzando, ¿no? Y esto se desagrega en este caso en tres aristas, ¿no? Por un lado, un adecuado desarrollo físico y mental en niñas, niños y adolescentes. En segundo lugar, en niñas, niños y adolescentes que se desempeñan productivamente en la sociedad en la medida de las edades, digamos, que corresponden, ¿no? En este caso, principalmente a través del acceso a educación y el ejercicio de su derecho a la educación. Y en niños, niñas y adolescentes que fortalecen su autoestima y confianza a través de la construcción de su identidad. Como mencionábamos, esta es una etapa en la que se forma la identidad de las personas por también procesos desde biológicos, neurológicos, ¿no? Em, entonces es clave, digamos, generar un entorno que permita esa construcción de autoestima, de confianza, y que siente las bases para esa construcción de identidad que luego les permita tomar las decisiones de manera autónoma, de manera independiente, de manera segura, ¿no? En este caso, el sector responsable es el Ministerio de Educación, pero también hay intervenciones como participantes desde el Ministerio de Salud, desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, así como desde De Vida. En tercer lugar, respecto al objetivo prioritario 3, incrementar las capacidades para la inclusión económica de jóvenes y adultos. En este buscamos incrementar las capacidades de la población entre los 18 y 59 años para su inclusión económica, desarrollando capacidades vinculadas con la salud, educación, seguridad alimentaria y habilidades de acceso al mercado laboral que permitan su desarrollo sostenible. Entonces ahí mencionaba, ¿no? Si bien em, no se hace mención en ello cuando hablamos de inclusión económica. Para ellas se requiere igual tener una salud plena, tener acceso a educación que permita esta vinculación con con el mercado laboral, con el trabajo, tener condiciones para la seguridad alimentaria y habilidades de acceso al mercado laboral, ¿no? Entonces, estas son, digamos, las que se consideran como bases, las condiciones necesarias para generar una situación de inclusión económica en este grupo etario, ¿no? Como resultado del 2030, buscamos que los jóvenes y adultos desarrollen las capacidades necesarias para asegurar su inclusión económica. Y como aspectos, digamos, temas relevantes, aristas que se buscan abordar, está que los jóvenes y adultos gocen de buena salud, como mencionábamos, asegurar la seguridad alimentaria para jóvenes y adultos. Esta arista nada más ya es bastante compleja y amplia. La seguridad alimentaria tiene que ver, sí, con el acceso a alimentos, pero el acceso a alimentos no depende únicamente de los ingresos que uno pueda generar, también tiene que ver con la disponibilidad de estos alimentos, la disponibilidad de alimentos de calidad, además de variedad nutricional suficiente para tener justamente una alimentación adecuada, ¿no? Entonces ahí hay también distintas aristas. Luego el acceso al trabajo decente en jóvenes y adultos. Y el acceso a educación de calidad en jóvenes y adultos, estas dos aristas sumamente también vinculadas y relacionadas, ¿no? Y que implican y visibilizan, de hecho, problemáticas bastante complejas e importantes en el país, como es la informalidad, ¿no? Los altos costos para acceder a educación superior y las brechas que existen, justamente las distintas barreras que se presentan para acceder tanto a una educación superior, no hablando únicamente de, obviamente, de la educación superior universitaria, sino también la técnica o en todas las formas que permita justamente la vinculación con el mercado laboral y también todas las políticas para el acceso al empleo y que sea un empleo adecuado, ¿no? Se habla del trabajo decente, ¿no? Desde el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social se alinea a ello. Justamente en esa línea, el sector responsable de este objetivo prioritario es el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, pero también tenemos como participantes al MIDAGRI, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud, al MIDIS, a Produce y a MINAM. Luego, en el objetivo prioritario 4, buscamos mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores para asegurar su inclusión. Aquí el foco está puesto en la población de 60 años a más que condicionada por su trayectoria de vida, esto puede determinar formas de envejecimiento y distintas situaciones de vejez, ¿no? Entonces, buscamos cómo aseguramos una calidad de vida para las personas, em,
a partir de las condiciones en las que se encuentran y cómo las mejoramos para asegurar un adecuado, su bienestar, ¿no? Entonces, como resultado tenemos el incrementar la independencia de las personas adultas mayores para valerse por sí mismos y satisfacer sus propias necesidades. Y asociado a esto se encuentran algunas aristas que se relacionan luego con algunos servicios que buscamos dar a la población, como que las personas adultas mayores gocen de independencia física, mental y emocional. Esto tiene mucho que ver con el acceso a servicios de salud que garanticen esa, esa independencia física y mental y, bueno, y emocional, perdón, valga la redundancia, ¿no? Que reciban los servicios adecuados para atender las necesidades que se presentan en su salud física y mental. En segundo lugar, que las personas adultas mayores tengan autonomía económica. Esta también es una problemática, una arista que se busca abordar, bueno, desde algunas de las intervenciones que ya veíamos, ¿no? Tanto desde el apoyo, el soporte que pueda dar el sistema de protección social, como también las posibilidades de protección a través de iniciativas de soporte al empleo en ese grupo etario, ¿no? Y que las personas adultas mayores tengan autonomía social también, ¿no? Que se generen condiciones mínimas en el entorno que permitan que se mantengan, que se manejen con autonomía en la sociedad. En este caso, el responsable de este objetivo prioritario es el Ministerio de Salud, pero también participan el MIMP, el MIS, el Ministerio de Justicia y RENIEC. Y por último, nuestro último objetivo prioritario es busca, digamos, mejorar las condiciones del entorno de la población para asegurar su inclusión económica. En este aspecto, buscamos identificar, digamos, elementos transversales a todas las etapas del ciclo de vida que están vinculadas al entorno inmediato de las personas y, como decíamos, mejoran las condiciones que permiten potenciar el desarrollo humano en todas sus etapas, ¿no? Como resultado, buscamos generar condiciones del entorno de la población, buscamos que las condiciones del entorno de la población, perdón, mejoren, promoviendo así su desarrollo y algunas aristas específicas o temas relevantes en este objetivo son que la población tenga acceso a servicios básicos de infraestructura. Esta es una arista clave, también una de las más difíciles de avanzar porque implica un alto nivel de inversión, pero es una necesidad que tenemos que siempre poner sobre la mesa y buscar alternativas para viabilizarla. La mejora de las condiciones de vivienda de la población, que es una arista más específica, pero que es base, digamos, la infraestructura de servicios básicos. Cuando hablamos de infraestructura de servicios básicos, hablamos de la infraestructura más amplia, más general, pero cuando hablamos ya de las condiciones de vivienda, sí hablamos de las condiciones de vivienda individual, pero también las condiciones de esa vivienda y cómo se conectan a esos servicios básicos, ¿no? Que es una arista que a veces es más difícil de ver. Em, y en tercer lugar, la disminución de la incidencia de violencia en la población, ¿no? Claramente esta arista actualmente es una problemática latente en la que se tiene que seguir trabajando y trabajar continuamente, ¿no? En esa línea, en este objetivo prioritario, tenemos como responsable al MIDIS, pero también participan el Ministerio de Economía, la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Vivienda como actor clave, el Ministerio de Justicia, el MIMP, el MINEM, el MTC y el MININTER. Eh, Ahora sí, ya un poquito para empezar a ir cerrando, ir cerrando la sesión desde la parte expositiva. Igual vamos a tener luego una sesión de preguntas. Em, No queríamos dejar de mencionar que, por supuesto, la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social se encuentra alineada y también como, como parte de su proceso de desarrollo, estuvo también la consideración de cómo se alinea a las distintas políticas nacionales, la política general de gobierno, la política estratégica de desarrollo nacional del 2050 y los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Estos son distintos instrumentos em, que tenemos a nivel país y bueno, a nivel internacional, lo que nos conectan con justamente las políticas a nivel mundial, por así decirlo, que también es clave saber cómo tenemos este alineamiento, como decíamos, para justamente, por un lado, buscar no generar duplicidades, cómo tenemos un accionar que no se sobrepone, ¿no? Y en ese sentido buscando que sea eficiente
y por otro lado también que asegura algunas condiciones mínimas y también tenemos como referencia justamente los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, bueno, partiendo desde el inicio, como decía, se hace siempre un alineamiento, una identificación del alineamiento con otras políticas nacionales. Sectoriales y multisectoriales, ¿no? ¿Cuál es el nivel de alineamiento que tenemos? Hay servicios que pueden estar en más de una política, ¿no? Eso siempre se da. Lo importante es que tengamos claro por qué es así, ¿no? Si un servicio está en una política sectorial y también en una política multisectorial, es importante que haya claridad de qué manera aporta tanto a la sectorial como a la multisectorial y en qué medida no se genera una duplicidad en ello, ¿no? Em, Luego tenemos la política general de gobierno. Esto también es una herramienta clave, siempre ir considerando cómo la política de gobierno guía también las prioridades del gobierno actual, justamente, valga la redundancia, que es y digamos cómo nos alineamos en este caso a esas prioridades, ¿no? En este caso siempre se busca actualizar o ir revisando cómo nos alineamos a esas prioridades y de qué manera respondemos a esas necesidades que se establecen desde la política general de gobierno. Luego tenemos un instrumento que justamente es más amplio, más estratégico, que es, valga la redundancia nuevamente, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 2050. Este es un instrumento del CEPLAN que lo que nos establece justamente es cuáles son nuestros objetivos como país en un largo plazo, ¿no? Y en esa línea también es clave ver cómo estamos alineados a ellos, cómo aportamos desde este desarrollo tanto conceptual como ya de implementación, de identificación de servicios, objetivos y acciones a estos objetivos de largo plazo del país. Y por último, como mencionaba, los objetivos de desarrollo sostenible nos marcan en realidad más un paraguas, digamos, ¿no? De qué es lo que se promueve a nivel mundial, cuál es la agenda que se promueve a nivel mundial y qué tan nos permite ver qué tan alineados estamos a esos objetivos. No, claramente las condiciones de cada país son distintas, pero los objetivos de desarrollo sostenible buscan recoger las distintas problemáticas y cuáles son las más relevantes a nivel mundial y en muchos países, algunos con características más símiles o disímiles del Perú, pero nos establecen un estándar, un marco de referencia del cual podemos partir. No tenemos que estar directamente alineados, pero sí tenemos que poder explicar cómo estamos aportando a cada una de estas aristas, cada una de estas problemáticas, ¿no? No necesariamente de la misma manera que está establecido aquí, pero sí como teniéndolo como referencia y teniendo claro cómo nosotros entendemos esas problemáticas y de qué manera aportamos a atenderlas, ¿no? Y como última temática que teníamos en la presentación, igual ahí no se acaban todavía, no se acaba todavía, no se preocupen, faltan un par de slides más que de algunos contenidos que quería mencionarles, pero digamos cerrando un poco el ciclo de lo que es la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, queríamos hacer una mención un poco breve, en realidad, también mencionando, como decía, que en presentaciones posteriores se va a desarrollar un poco respecto a los servicios, en particular los programas del MIDIS, cómo se implementan, así como otras herramientas que se tienen para guiar la implementación de la política. Pero queríamos hablar un poco de qué implica la implementación de una política, en este caso multisectorial, ¿no? Que tiene múltiples servicios, actores y que requiere un gran ejercicio de articulación intersectorial. En esa arista, eh, el MIDIS cuenta con la Comisión Multisectorial de la Política, ¿no? Que tiene como objetivo justamente promover la, la conducción, perdón, me está pasando una ambulancia, espero que no les haga mucho ruido. Entonces, les decía, tenemos una comisión multisectorial de la política, que justamente es un espacio que buscamos que se construyó para poder generar esta articulación, esta conexión entre los distintos sectores y tener un canal de comunicación constante para poder ejercer en este caso el rol del MIDIS de conducir la política nacional multisectorial de desarrollo e inclusión social. ¿Y por qué requerimos un espacio como este? Bueno, justamente por lo que ahorita ven un poco en pantalla, ¿no? La política nacional es ejercida un poco con todo lo que hemos visto, ¿no? A través de, o contiene servicios o requiere la intervención de 14 ministerios, además de la presidencia del Consejo de Ministros, de RENIEC, de DEVIDA, de los gobiernos regionales y locales.
¿no? Eso sí en términos generales, ¿no? Ya veíamos un poco quiénes son los responsables de cada uno de los objetivos prioritarios y que además tenemos un conjunto de sectores participantes en cada uno de ellos, ¿no? Entonces son muchos actores que tenemos que sentar sobre la mesa. ¿Por qué? Porque cuando abordamos una problemática, y eso vuelvo un poquito al inicio de la sesión, ¿no? Cuando abordamos una problemática como la pobreza, como la exclusión social, y vemos justamente que está compuesta o está vinculada con tantas aristas, tantas dimensiones de la vida de las personas, requerimos una acción multisectorial, requerimos poner a los responsables de cada una de estas aristas, cada una de estas dimensiones sobre la mesa y pedirles que aporten desde su área, digamos, de expertise, su área de competencia y de responsabilidad, pensando en este caso en la población más vulnerable, pensando en la población en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad, ¿no? Entonces, eso requiere un alto nivel de articulación intersectorial, alto nivel de coordinación entre actores, también en los tres niveles de gobierno. Sé que lo he mencionado bastante, pero lo vuelvo a insistir. Va a haber otras sesiones en las que se pueda incidir un poquito más, en particular, por ejemplo, en cómo es el accionar y el trabajo con gobiernos regionales y locales, que es un esfuerzo clave y creo que es una arista muy importante de lo que promueve el MIS en la implementación de su política, que la política tiene que ser territorial, tiene que estar enfocada en el territorio y cómo llega a ella, ¿no? Pero bueno. Solo para cerrar la idea sobre la comisión tiene este foco, ¿no? En justamente ser el espacio para promover esta coordinación y articulación intersectorial, mantenernos siempre comunicados y promover acciones que mejoren la implementación de la política, saber cuál es el estatus de los servicios que la componen, cómo vienen avanzando y qué podemos hacer para seguir mejorando tanto de manera independiente, pero especialmente, digamos, en conjunto, ¿no? Qué necesidades se presentan de manera separada para cada uno de los servicios y cómo podemos abordarlos de manera conjunta, cómo podemos enfrentar estos retos de manera coordinada. ¿No? Como decía, en esta otra arista respecto a la territorialidad, ¿no? También es clave y también desde mí se tienen espacios específicos y ahí me adelanto un poquito, pero en el marco del SINADIS, el Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, se cuenta con un espacio que es el CIDIS justamente que lo que busca justo es cómo nos conectamos en este caso a nivel territorial, con gobiernos regionales y con gobiernos locales, ¿no? Entonces es también una comisión que en este caso es intergubernamental, ¿no? Que va hacia los distintos niveles de gobierno en el territorio y que busca conectarlos en esa misma línea, ¿no? Cómo nos articulamos, cómo coordinamos para generar acciones que permitan el desarrollo y la inclusión social en el territorio, teniendo la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social como guía, ¿no? Entonces, estos son los dos espacios con los que contamos. Eh, Aquí hemos hablado un poco más desde estas aristas sectoriales, pero como les digo, les invito ahí a tomar nota cuando se hable un poco más de esta línea territorial, ¿no? De cómo se involucran los gobiernos regionales y locales en la implementación de los distintos servicios. Ahí, digamos, es un tema amplio y no voy a entrar en él por también temas de tiempo, pero también porque se va a abordar luego, pero también hay algunos de estos servicios, de los 81 servicios que componen la política y que hemos mirado así de manera un poco más general. Algunos de ellos se entregan desde el gobierno local, otros se entregan desde gobiernos regionales y otros se entregan desde el gobierno nacional, ¿no? Entonces, esa característica de los servicios tiene distintas implicancias también en su implementación y en su gestión en el territorio. Con ello, doy cierre un poco a la principal parte de la exposición, digamos, sobre el desarrollo de la política y los contenidos. Pero como decía, solo unos minutos más para no comerme el tiempo de las preguntas. Como cierre de la sesión ya en sí, quería dejarles algunos mensajes finales y algunos materiales finales que puedan tener en cuenta para su revisión, para su consideración en todo este proceso del programa de extensión.
¿no? Por un lado, algunos conceptos clave, algunos que la mayoría los hemos mirado, ¿no? Pero para que también los tengan un poco aquí concentrados, consolidados y que son principales, digamos, en el marco de la política, ¿no? Cómo entendemos el problema público como una situación propia de las personas o de su entorno que representa una necesidad colectiva, una carencia, una insatisfacción identificable directamente o a través de elementos que le exteriorizan y ante las cuales se busca una solución, ¿no? Aquí hemos profundizado en cuál es el problema público que entendemos como buscamos atender a través del apéndice. Pero aquí les dejo el concepto más general que también ya es aplicable a otros instrumentos y otras problemáticas, ¿no? Luego, bueno, ¿qué es el apéndice en sí? Una herramienta de política que guía las intervenciones articuladas en las entidades del Estado en los tres niveles de gobierno. ¿Qué son los objetivos prioritarios? Ya hemos entrado súper a detalle en cada uno de ellos, pero en sí, en general, son prioridades nacionales consensuadas de forma intersectorial que pretenden, en este caso, abordar la problemática específica de la exclusión social que genera pobreza a lo largo del ciclo de vida de las personas. ¿Y qué son los servicios públicos? Las intervenciones públicas que buscan satisfacer las necesidades de las personas, que pueden ser tangibles o intangibles, y ahí hemos visto varios ejemplos de ellos, ¿no? Luego quería también dejarles el marco normativo, un poco, esto ya más para revisión de ustedes. Igual en esa pequeña línea de tiempo vimos un poco ahí cómo fue avanzando también el desarrollo de este marco normativo. De hecho, nuestra norma principal guía en esta sesión es la aprobación de la política nacional, pero también está aquí, por ejemplo, la creación de la comisión multisectorial que les mencionaba para fortalecer la política nacional de desarrollo e inclusión social, la aprobación del reglamento del SINADIS, que ahí les va a servir, también en relación a la siguiente sesión que se va a desarrollar. La aprobación del reglamento de la Comisión Multisectorial son algunos documentos normativos que guían el accionar del MIS y que son bases, son clave para la implementación de políticas, ¿no? En este caso, nuestra política. Algunas ideas finales. Bueno, el apéndice, como les mencionaba, articula los servicios para el accionar multisectorial, buscando el bienestar de las personas en todo el ciclo de vida. Ese es nuestro fin último. Como ven, no es una tarea fácil, es una tarea compleja que requiere un entendimiento amplio de este problema, de esta problemática, y requiere un esfuerzo articulado de muchos actores en el territorio, ¿no? El MIDIS es la entidad conductora de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. Tenemos esa gran responsabilidad de impulsar estos objetivos, impulsar estas intervenciones, estas líneas de acción en el territorio. Pero hay múltiples responsables en realidad de cada uno de los servicios, ¿no? Y ese es un gran reto que tienen en general las políticas multisectoriales, la apéndice no es la única, ¿no? Hay otras políticas multisectoriales, eso es un reto muy grande, pero bueno, es el reto que nos toca enfrentar dada la arista de responsabilidad que tenemos, ¿no? Y que buscamos cumplir como objetivo último, ¿no? En el apéndice participan 17 entidades, como decía, las cuales son responsables de la implementación de los servicios en el marco de sus competencias y que buscamos que sean articuladas a través de estos distintos espacios que mencionábamos al final, ¿no? Y por último, para atender el problema público de la exclusión social se genera pobreza, ¿no? La apéndice implementa estos 5 objetivos prioritarios y 81 servicios, ¿no? Entonces, esto es todo lo que compone al apéndice, pero como les he ido comentando, para llegar a ello, el esfuerzo ha sido grande de análisis, de concepción, de consideración, y es importante tenerlo como base para luego pensar cuál es la mejor forma de implementarlo, cuál es la mejor forma de lograr estos objetivos, ¿no? Es entender por qué son estos objetivos los que hemos elegido, por qué son esos lineamientos, por qué son esos servicios, ¿no? Y ahí vuelvo al inicio de la sesión, la parte de entender la concepción de pobreza, entender la concepción de pobreza multidimensional, de bienestar, de desarrollo, ¿no? Aquí queríamos dejarles algunas preguntas pequeñas de reflexión, ¿no? Por ejemplo, y a ver si alguno se anima ahí a escribir por el chat, ahí si me ayuda el equipo este, para leer tal vez alguna respuesta. ¿Qué objetivo del apéndice consideran que debería priorizarse para responder a los desafíos que enfrenta actualmente el Perú? No sé si hay alguno que se anime a dar tal vez alguna respuesta, alguna propuesta de respuesta. Bueno, es una pregunta abierta, claramente no tiene una respuesta única, certera.
Cada uno debe tener distintos conocimientos y entendimientos de las problemáticas actuales. Y como decíamos, ¿no? Justamente cada persona también tiene una serie de condiciones que hacen que visibilice más una problemática u otra, pero por eso también es súper importante recoger múltiples perspectivas. A ver, ahí no sé si el equipo Sí, me puede apoyar con alguna respuesta. sí, directora. Aquí ya tenemos varias de respuestas. Ingrid Guillén dice el objetivo 5. Leslie Fiorella Zapata dice el OP1 y el OP2. Menciona que le parece que son la base. Diego dice el objetivo 1. Araceli considera el 3. Eh, Edison, no, perdón, Evelyn el 4 dice que es crucial para la parte que tenemos en la vejez. Eh, Son varias respuestas. Pues estoy ahí captando lo que, antes que se pasen todo, también señalan, bueno, la mayoría está por el OP1 y el OP3. Perfecto, gracias, Giovanna. Hay múltiples perspectivas. Es difícil enfrentarse a una pregunta de este tipo cuando además hablamos de distintos grupos poblacionales, de priorizar un grupo versus el otro, ¿no? Si nos enfrentamos a ese tipo de preguntas en el accionar público, hay distintas, como dicen, como de lo que mencionan, ¿no? Distintas líneas de las cuales se puede partir para poder tomar una decisión como esta. Pero bueno, es pues una pregunta de reflexión general, muy interesante sus alcances, sus respuestas y que haya tanta variedad. Y una segunda pregunta es, ¿qué tipo de intervenciones consideran necesario para mejorar el diseño de una nueva política nacional de desarrollo e inclusión social? Esta política es, como les decía, la actual, es un diseño que está ahorita, digamos, dispuesto con un límite temporal al 2030. Entonces vamos a necesitar una actualización, una nueva política de desarrollo e inclusión social. Hemos hablado mucho de todo su proceso de concepción. No sé ahí si alguno se anima a darnos alguna propuesta de qué podríamos considerar para mejorar este diseño, para poder fortalecerlo, que por supuesto siempre los instrumentos de políticas pueden estar sujetos y deben estar sujetos a constantes mejoras. Sí, tenemos aquí respuestas ya. Miriam menciona, respecto a la segunda pregunta, debería considerarse empezar a hablar en intervenciones estratégicas con enfoque multidimensional y multinivel, considerando las tendencias y articulado al planeamiento. Tenemos también aquí otra respuesta. Dice, debería considerarse empezar a hablar de, a ver, perdón, eso ya lo había mencionado un ratito, sino que son varias respuestas, un ratito. No hay problema. Intervenciones, sí, Ana Peso dice, intervenciones que atiendan al factor cultural, desarrollo en valores y fortalecimiento de la identidad nacional. Gracias por esos alcances, son perspectivas muy interesantes. Sí, por ejemplo, este aspecto más cultural, el desarrollo de la identidad, si bien lo mencionábamos, tal vez ahorita no está tan reflejado en las intervenciones, en los servicios, se puede fortalecer ese aspecto súper importante. Esta lógica multidimensional es un gran reto, es un tema muy importante el que mencionas. Bueno, como lo hemos mencionado en toda la sesión, pero llevarlo a la práctica es bien complejo y ese es uno de los retos que tenemos también. Y claro, de qué manera reflejarlo en el diseño de repente más desde la base es una arista súper interesante que se pueda considerar hacia futuro, ¿no? Entonces, bueno, voy a ir cerrando para más bien poder darles espacio a ustedes para las preguntas. Entonces, ahora sí, este es el último slide de la presentación. Queríamos dejarles como algunas potenciales actividades de cierre y, bueno, y también em, como marco para darles unos minutos para la prueba de conocimiento, pero mencionarles algunos documentos técnicos, normativos, pero también algunos documentos de seguimiento, evaluación de la política como materiales que puedan revisar en caso hay algún punto que les haya quedado duda. Hay algunos documentos base, digamos, de la política, como les decía, el resumen ejecutivo, hay una infografía. Luego está el documento en sí de la política, que es bastante amplio, bastante detallado.
pero si hay alguna arista específica que les interesa, ahí van a encontrar eh, bastante desagregado. Y luego tenemos algunos documentos de seguimiento, de evaluación de la política, que justamente nos permiten ver cómo ha ido, cómo vamos en los avances de la implementación. Esta es una política joven, siempre se dice, en realidad 3 años de implementación no es tanto como quisiéramos, pero igual, obviamente, en el ejercicio de su implementación, como responsables tenemos que rendir cuentas desde el día uno de cómo vamos avanzando. Y estos son algunos enlaces, algunos documentos que pueden encontrar que van dando cuenta de ello y también de cómo buscamos generar medidas y formas, digamos, de fortalecer su implementación, ¿no? Entonces, bueno, estos son algunos alcances. Y como cierre ya de la sesión, antes de pasar a las preguntas, queríamos pedirles, ahí nuevamente le pido al equipo si nos pueden apoyar enviando el enlace para que puedan llenar la prueba de conocimiento. En este caso, en realidad estamos planteando las mismas preguntas del inicio, a ver cómo se dan los resultados ahora, a ver qué tanto estos conocimientos, tal vez estas preguntas iniciales que les planteamos, cómo las ven ahora, si les quedan claras, si les quedan dudas. Bueno, ahorita vamos a tener un momento para preguntas en caso las tengan, pero ahí les compartimos el enlace y les damos un par de minutitos para que puedan llenar la prueba de conocimiento y pasamos al momento de preguntas. El enlace ya está en el chat del Zoom. Perfecto, gracias, Giovanna. Entonces les damos un par de minutos. De paso tomo un poquito de agua y, y pasamos ahí para poder atender cualquier consulta que haya quedado. Veo que hay varias preguntas ya, de repente vamos avanzando con alguna. Ajá, sí, yo tengo aquí algunas que he logrado notar. Dice, mi pregunta es, ¿cómo se está realizando el crecimiento del desarrollo con respecto a que los jóvenes se inserten al mundo laboral, teniendo como objetivo los planes al 2030? Perfecto, muchas gracias por esa pregunta. ¿De quién es? No sé si lo tienes a la mano, pero bueno, igual le podemos ir abordando. Ujú. Una problemática compleja, una dinámica, una temática compleja. Em, Bueno, en el marco de la política nacional, como mencionaba, tenemos este conjunto de servicios que buscan justamente abordar la empleabilidad y su conexión con, en este caso también, la educación superior como puente para acceder o mejorar la empleabilidad. Igual es un reto muy grande y todavía tenemos bastante camino por recorrer, pero hay algunas intervenciones que, por ejemplo, buscan abordarlo y hay algunas muy interesantes, en particular en el programa Jóvenes Productivos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que justamente buscan abordar, digamos, la capacitación laboral, pero conectada con ya el mercado laboral. Es decir, lo que hacen es que en este caso identifican la posibilidad de generar capacitación en temáticas que hay ciertas empresas para las cuales ya tienen interés, ya tienen, digamos, identificada la necesidad en esas competencias y se involucra en este caso a las empresas como parte de las entidades formadoras, de modo que ya tienen espacios en los cuales los jóvenes pueden, en este caso, hacer prácticas, básicamente, digamos, hacer una parte práctica del aprendizaje dentro como parte de, el proceso formativo en las empresas, y esto hace que se canalice muchísimo más en la inserción laboral de este grupo de jóvenes que son capacitados, ¿no? Este es un programa con mucho potencial, que de hecho hay varias experiencias internacionales que lo muestran, buenos resultados. Sin embargo, todavía requiere expandirse, ampliar su alcance, ¿no? Este es un ejemplo, en realidad hay múltiples iniciativas y otra arista que quisiera mencionar y que de hecho no, hasta el momento no le había mencionado mucho y es una en la que también tenemos todavía un tramo por recorrer, es justamente la articulación también con
el sector privado, la sociedad civil para impulsar estos objetivos. No hemos hablado mucho de cómo el accionar del Estado impulsa, promueve y busca garantizar estos resultados, ¿no? El bienestar, el desarrollo de las personas, pero es clave la actuación junto con el sector privado, ¿no? Especialmente hecho en particular con mucho mayor énfasis en este objetivo prioritario 3 donde no se puede asegurar por ejemplo, acceso a la empleabilidad sin tener claridad de cuáles son las necesidades de las empresas, de cuáles son también las capacidades que buscan, ¿no? Cuáles son las capacidades que tienen para generar empleo, ¿no? Y cómo se las puede apoyar, ¿no? Entonces ahí tenemos dos líneas de trabajo, tanto con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo como también con Produce, con el Ministerio de la Producción, para poder tener esa articulación, pero es una arista que todavía está muy por desarrollarse aún más y seguir fortaleciéndose. Gracias por la respuesta. Otra de las preguntas dice, quisiera saber si en el transcurso del tiempo el nivel de relevancia de alguno de los objetivos se mantiene constante o puede cambiar según evolucionan las dinámicas sociales. Por ejemplo, en caso que quizá hace 2 años se dio mayor prioridad al objetivo uno y cómo determinan eso. Muy buena pregunta también. Bueno, justamente poníamos ese ejercicio un poco reflexivo, ¿no? En realidad siempre tenemos que buscar bueno, buscamos como política, digamos, impulsar los 5 objetivos prioritarios. Sin embargo, sí, efectivamente también es un aspecto que puede cambiar en el tiempo, ¿no? En este caso les mencionaba, la política no tiene mucho tiempo, entonces digamos que el diagnóstico del cual partimos no ha cambiado tanto, pero claramente año a año y día con día hay cosas que puedan ir variando y por eso justamente hay una necesidad también de ir actualizando políticas nacionales en el tiempo, ¿no? En específico, el impulso que se le pone a ciertas problemáticas responde en realidad a diversos factores, ¿no? Pero uno de ellos es el que les mencionaba, ¿no? Y de nuevo, yo no quiero decir que haya una respuesta correcta, incorrecta la pregunta que planteábamos y como MINIS tenemos la responsabilidad de empujar e impulsar los 5 objetivos prioritarios, pero sí hay una lógica y una dinámica, digamos, identificada como país de la prioridad que se le debe dar a la población, a la primera infancia, ¿no? Y esto está muy vinculado con esto que les mencionaba, ¿no? De el impacto que tiene a lo largo del desarrollo de las personas, ¿no? Esto digamos, se analiza, también se desarrolla, se vincula con, sí, la información a la que podemos acceder, como también vamos viendo que justamente la pobreza se ve en distintos grupos poblacionales. Actualmente, lamentablemente, en grupos justamente de menores de 5 años y también el grupo poblacional de 6 a 17 años son los grupos que concentran la mayor proporción, o sea, tienen las mayores tasas de pobreza, ¿no? Entonces, este es un potencial enfoque, sin decir que necesariamente haya un foco solamente en un objetivo prioritario o en otro, pero siempre volver a la información, volver a analizar. La información es una arista que siempre nos va a ayudar a tomar mejores decisiones, ¿no? Y que también se ha tenido en consideración en los avances que se han tenido, en este caso en el objetivo prioritario 1, por ejemplo, que se mencionaba. Gracias. Aquí hay otra pregunta muy interesante. Dice, muchas gracias por la clase. Mi pregunta es la siguiente. Bajo su experiencia, ¿cuáles son los principales desafíos identificados que dificultan la correcta ejecución de las intervenciones? Todas muy buenas preguntas y muy complejas, todas ellas. Se podría hacer una clase de cada una de ellas, pero voy a intentar abordarla en un breve tiempo. Sí, la implementación, y de hecho también un poco por eso no entrábamos tanto a ese detalle, porque como decía, tiene una serie de aristas propias. La implementación de servicios, de intervenciones públicas, eh, tiene una serie de complejidades, ¿no? Y de hecho es importante reconocerlo cuando partimos muchas veces de un diseño y esperamos, tenemos una expectativa y en realidad la realidad justamente nos muestra que muchas veces no es tan fácil, ¿no? Em,
hay muchas aristas a considerar, pero una clave son las características del territorio y las características de cómo nos organizamos para poder hacer la entrega de estos servicios, lo que se llama la gobernanza de la entrega de los servicios, ¿no? ¿Quiénes son los actores relevantes? ¿Quiénes forman parte del proceso de entrega de servicios? Ahí, por ejemplo, esto que les mencionaba, ¿no? Si un servicio está a cargo del gobierno nacional, del gobierno regional, del gobierno local, va a tener retos y va a tener oportunidades distintas, ¿no? Las capacidades de los equipos que son responsables de la entrega de los servicios es una arista clave. Y de hecho, sí les invitaría o le invitaría a quien preguntó, bueno, y en general a todos, a revisarlo, por ejemplo, justamente entre los documentos que mostrábamos, teníamos dos documentos, un documento enfocado en la generación de medidas para la mejora de la implementación de los servicios y otro para la mejora de la articulación en los servicios de la política. En estos documentos se identifica justamente una serie de condiciones mínimas que buscamos que tengan los servicios que pueden permitir una mejor, digamos, probabilidad de éxito en su implementación, que tengamos normativa adecuada y sólida y clara sobre la calidad y el estándar de calidad que queremos que tenga un servicio. Ahí justamente está reflejado también cuál es el nivel de las capacidades que tiene, de capacitación que tiene el personal que entrega el servicio, eh, cuál es el nivel de difusión, qué herramientas de difusión y de comunicación tiene un servicio, ¿no? Podemos tener muchos casos, por ejemplo, en los que tenemos un muy buen servicio, pero si no llega a la población a la que queremos, al final no va a tener el éxito, no va a ser un resultado exitoso. ¿No? Porque puede estar muy bien estructurado, pero si no está correctamente comunicado, tenemos un hito clave que no se está cumpliendo, ¿no? Entonces, esos documentos justamente buscan un poco abordar eso y ahí puede ser un alcance. Pero bueno, estas son algunas características a considerar un poco cuando hablamos de la implementación, algunos de los retos que encontramos y que a través de, por ejemplo, estos documentos que menciono, buscamos seguir fortaleciendo de manera continua. Muchas gracias, doctora Romina. Han sido muy buenas las preguntas y gracias por su respuesta. Sabemos que existen muchas preguntas ahorita que han puesto en el chat, muchas preguntas los estudiantes, pero como usted menciona, nos faltaría tiempo, ¿no? Pero sabemos que en el transcurso de las lecciones que vamos a tener a continuación en los días siguientes, estas preguntas pueden ser atendidas por los demás expertos. Gracias nuevamente, doctora. Y le pido ahora sí unas palabras finales para el grupo de participantes que tenemos el día de hoy. Por supuesto, bueno, nada, agradecerles principalmente por estar en esta sesión, nuevamente agradecerles por estar participando en general en este programa, tener el interés. Necesitamos jóvenes en la gestión pública, necesitamos jóvenes con interés, con, eh, con vocación de servicio. Y eso es algo que aprecio mucho, que refleja mucho este espacio, ¿no? Que haya tantos jóvenes interesados. Em, Como algunos mensajes finales, si es que su interés es justamente la política social, es un espacio retador, pero es un espacio muy, que nutre mucho a uno como persona, que es eh, muy gratificante el poder realizar este tipo de trabajo. Es, como digo, muy retador porque hay muchos retos que tenemos que enfrentar como país. Los invito a leer, los invito a investigar. Les vamos a dejar también algunas fuentes que son las que hemos utilizado en el desarrollo de la sesión, tal vez algunas adicionales a las que compartimos, más normativas, sino también algunas más de literatura, de algunos autores que puedan buscar respecto a desarrollo, pobreza, bienestar. Si es que es una temática que les interesa un poco más conceptualmente, y los invito mucho a cuestionarse y a cuestionar también las cosas que ustedes ven. Hay una arista muy interesante y muy importante, justamente cuando les hablaba del concepto de desarrollo, que busca justamente reanalizar y analizar constantemente a qué nos referimos cuando hablamos de desarrollo. Porque como decía desde el momento uno,
el desarrollo se ve distinto para todas las personas, ¿no? Entonces, los invito a cuestionar qué significa desarrollo para ustedes, a preguntarse qué significa el desarrollo para ustedes y cómo lo pueden promover, cómo pueden llevar su granito de arena de cuál es el entendimiento de desarrollo para ustedes y llevarlo cuando ustedes ejerzan la función pública. Les agradezco mucho nuevamente el espacio, por todas las expresiones de cariño, aunque sean virtuales, y por el interés. Y nada, los dejo con estos mensajes finales. Muchas gracias a todos. Gracias nuevamente, doctora Romina, por esta sesión brindada y agradecemos también a todas y todos los participantes por su participación activa del día de hoy. Le comento, doctora, que hay muchos comentarios de agradecimiento hacia usted. Gracias por todo.